Tengan muy buenas noches compañeros y compañeras, querido licenciado Manueles. Soy el integrante número 4 del equipo número 5. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los bienes complementarios y sustitutos. Antes de empezar, vamos a deducir lo que es un bien. Dice que son aquellas cosas que logran satisfacer las necesidades de un consumidor. Pero para que también analicemos cosas básicas de lo que es un bien, consta de 4 requisitos, donde el primer punto tenemos es lo que es la satisfacción, que tanto satisface al consumidor dicho bien. Luego tenemos la relación con la necesidad del consumidor, que tanto se relaciona ese bien que se le ofrece al consumidor o que él necesita. Luego tenemos también lo que es el reconocimiento, donde el consumidor deduce que es necesario que él obtenga ese bien ya que lo observó, lo vio, lo tocó, etcétera. Luego también por último tenemos lo que es la disposición, donde el consumidor ya deduce, ¿verdad?, de que ese bien es necesario para la utilidad que él pueda darle o el uso. Dice que un bien complementario es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer la demanda del consumidor. Como bien lo dice la palabra, es un complemento. Se necesitan dos, como por ejemplo, eh, nosotros actualmente utilizamos lo que es mucho los equipos, ¿verdad? Eh, de equipos electrónicos, por ejemplo, sabemos de que necesitan lo que es la electricidad. Una televisión no puede funcionar sin electricidad. Igual no sería lógico, ¿verdad?, tener lo que es la electricidad y no tener un aparato donde se pueda desarrollar la función. También, por ejemplo, algo muy sencillo sería como el comprar una soda, ¿verdad?, y obtener lo que es una pajilla, ¿verdad?, para poder facilitar la toma de la bebida. O sea, son complementos que ayudan al consumidor a desarrollar ciertas características o aspectos que diariamente se hacen. Ahora también dice que es decir, dos o más bienes complementarios, dice que son capaces de cubrir una necesidad de manera conjunta, pero por separado no generan la misma utilidad, incluso esta puede ser nula, como vuelvo y repito, ¿verdad? Eh, Tenemos el caso de un automóvil, por decirlo así. Un automóvil necesita gasolina para poder correr, ¿verdad? O, o como consumidor, ¿verdad?, transportarme. Pero, ¿qué pasaría si no hay autos? Por hecho, no se vendería lo que es la gasolina. O por decirlo así, otro ejemplo un poco ya más específico sería si tenemos lo que es el auto, es lógico que necesitamos la gasolina. ¿Y qué pasaría si la gasolina aumenta? Por ende, el consumidor eh, preferiría mejor caminar quizás, ¿verdad? Entonces esto reduciría lo que es la venta de autos. Pero si la gasolina baja, el consumidor estaría dispuesto a obtener un vehículo porque diría, no, pues está más barata la gasolina y aprovecho. Y así sucesivamente los complementos, depende como sea la necesidad del consumidor, así van desarrollando dentro de la sociedad. Luego tenemos algunas características de los bienes complementarios. Dice que tienen una demanda relacionada entre sí. Entonces, cuando un consumidor desea adquirir uno de los productos, debe considerar además la compra de su complemento. Como repito, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son los teléfonos. A muchas personas les agrada el hecho de ir caminando, ir en un bus, tener lo que son unos audífonos, por ejemplo. Entonces, el hecho de escuchar música con audífonos se siente como otro ambiente.
al contrario que ir escuchando música hacia lo libre. Entonces, un teléfono puede crear la necesidad de lo que es comprar audífonos para ir escuchando música. Otro ejemplo muy sencillo sería como el hecho del internet. Hoy actualmente tenemos redes en nuestros teléfonos y surge la necesidad de poner un paquete, llamadas, etcétera. Entonces, son complementos que ayudan al desarrollo del bien que nosotros estamos utilizando en el momento. Luego también tenemos lo que dice que, dado lo anterior, dice, si aumenta el precio de una mercancía, la demanda de su bien complementario caería. Es decir, si sube la cotización del café, la gente comprará menos azúcar. Como sabemos, los complementos son necesarios, pero al subir el producto o el bien, su precio bajaría ese complemento, ya que la gente no estaría ni dispuesta a comprar el bien y como el complemento necesita del bien, no podría dar como mayor relevancia o llamar la atención del consumidor. Luego tenemos lo que son los grados de complementariedad de los bienes. Dice que son dos o más bienes que pueden ser complementarios en diversos grados. Cuando son complementarios perfectos, se debe asumir en proporciones fijas y uno no entrega utilidad sin el otro. Este es el caso, por ejemplo, del calzado, dice, donde la zapatilla izquierda no sirve de nada sin la derecha. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? No podemos andar un calzado, ¿verdad? Solo con un zapato. O decir, mire, fíjese que me gusta este zapato. Decirlo así, dice, pero está muy caro. ¿Qué pasa si me vende la mitad del zapato y me vende uno más barato? No tendría lógica usar un zapato de un tipo y de otro, ¿verdad? Entonces, por eso son complementos. Se necesita tanto el par de zapatos derecho como el izquierdo. Luego nos dice que no obstante también existan grados de complementariedad más suaves, por ejemplo como el pan y la mantequilla. Esto es un ejemplo, como lo dicen, más suave. Se puede comer el pan así nada más, ¿verdad? Utilizar la mantequilla igualmente, pero también podemos usarlos como bienes complementarios, donde se le añade al pan la mantequilla. Dice, usualmente no se consume en proporciones fijas y el pan por sí solo puede entregar utilidad al consumidor. Algunos ejemplos de bienes complementarios también son como la máquina impresora y la tinta, ¿verdad? Que requiere para funcionar. En este caso, pues si la máquina no tiene tinta, no va a poder producir las imágenes o escanear ciertas cosas que necesita el consumidor. Luego tenemos el pan para el hot dog y salchicha, donde es un complemento muy importante porque no es lo mismo comerse solo el pan, ¿verdad? Y que ponerle otros complementos, ¿verdad? Además de la salchicha, ponerle lo que es el repollo, la salsa, ¿verdad? Otros complementos extra. Y por último también tenemos lo que es el agua y el café. No se puede tomar solo lo que es el en el polvo, a como añadirle el agua, ¿verdad? Que ya se diluye más y da otro efecto al sabor y algo más agradable al consumidor. Ahora continuamos con lo que son los bienes sustitutos. Dice que los bienes sustitutos pueden satisfacer las mismas necesidades que otros. De esta forma, a ojos del consumidor, el bien sustituto puede reemplazar la función de otro, dice, sea o no similares en cuanto a sus características o precio. Como bien lo dice la palabra, es un bien sustituto. Viene a sustituir otros bienes, como por ejemplo, tenemos lo que es muchas veces el azúcar, ¿verdad? Esto puede ser sustituida por otros productos dulces, como lo puede ser la miel. Pero como lo dice
El concepto dice que muchas veces cambia lo que es la característica o precio. Eh, por ejemplo, comprar azúcar es más barato que comprar miel. Por ende, la gente va a optar más por obtener lo que es el azúcar. Pero en un caso se escaseara o no hubiese azúcar, esto puede sustituirlo la miel. Y al final, pues, puede darle casi el mismo grado de satisfacción al consumidor. También dice que consideramos que un bien es sustituto de otro cuando es capaz de satisfacer la misma necesidad del consumidor. Dado lo anterior, los bienes sustitutos compiten entre él tratando de capturar las preferencias del consumidor, ya sea a través de menores precios u otras características como calidad, servicio, postventa, originalidad, etcétera. Tenemos el caso de las pastas dentales, ¿verdad? Que por ejemplo pueden ser sustitutos. ¿En qué aspecto? Hablando ya lo que es marca, ¿verdad? Muchos conocemos lo que es las marcas Colgate, Oral-B, hay unas nuevas que han salido que se llaman Fresh, y su función pues siempre sería el hecho de darnos una limpieza a nuestros dientes, ¿verdad? Lengua, boca, etcétera. Pero entra lo que es la competencia dentro de los bienes sustitutos, como bien lo mencionaba el concepto, donde muchas personas dicen, no, pues a mí me gusta más usar la Colgate, me gusta usar más la Oral-B, etcétera. Y así otros productos, otros bienes donde son los mismos, pero ya por lo que es calidades o las necesidades que más siente que satisfazca al consumidor o el reconocimiento de marcas muchas veces puede hacer que sean algunos bienes más mejores que otros, cuando al final le pueden dar la misma satisfacción al consumidor. Dice que algunas características de los bienes sustitutos dice que son como eh, tienen más demandas relacionadas entre sí, ya que el consumidor sabe que puede sustituir uno con otro cuando lo considera apropiado, no siempre del hecho de cuando hay escasez. Muchas veces hay cosas que no se pueden obtener por el hecho que no hay o ha sido mucha la demanda que se terminó. Tenemos por ejemplo lo que es las frutas, ¿verdad? Por ejemplo, se acaban que alguna fruta que a las personas, al consumidor le gusta, puede optar por otras verduras, ¿verdad? Por ejemplo, también las verduras puedan ser que le guste alguna y dice, no hay ahora, pues voy a llevar de esta. Y así poco a poco van sustituyendo algunos bienes o productos que son para satisfacer la necesidad del consumidor. Dice que también considerando lo anterior, dice, cuando dos bienes son sustituidos, se espera que cuando aumente el precio de uno de los bienes, la demanda de su sustituto aumente. Esto ocurre para el consumidor, reemplaza el bien relativamente más caro por el más barato. Entra nuevamente lo que es la competencia. Por ejemplo, tenemos lo que son las salsas, ¿verdad? Puede ser que hayan salsas natura, tenemos la salsa Perry, la ketchup, etcétera. Entonces, posiblemente pueda ser de que cuando baje el precio de alguna, la gente dice, no, pues hoy voy a comprar mejor de esto. Y es igualmente el sabor. Posiblemente para otros se mantenga porque dicen, no, el sabor que esta salsa tiene es mejor y no la cambio. Y así pues de acuerdo a las experiencias que ya el consumidor obtuvo, puede optar por tal producto o el otro. Luego tenemos lo que es el grado de sustituibilidad de los bienes.
Dice que la sustitución puede darse en distintos grados. Desde sustitución perfecta al consumidor, dice que le da exactamente lo mismo uno que otro. Aquí es donde entra que no hay diferencia. Aunque sea diferente marca, sabores, al consumidor le da lo mismo porque dice, es lo mismo solo que en diferente presentación. Y dice hasta grado de sustitución más reducido o imperfecto, en donde el consumidor los percibe como sustitutos, pero igual considera que existen diferencias relevantes entre ellos. Como por ejemplo también tenemos los que son los productos de limpieza. Tenemos muchas veces los rinzos, ¿verdad? Los jabones, jabones para el cuerpo, entran también lo que son los champús. Para algunas personas dicen, no, pues yo prefiero este champú porque me deja mejor el cabello. Otros dicen, me deja más rizo. Yo prefiero el otro porque huele más rico. Hablando ya de lo que son detergentes, este me quita más rápido las manchas de la camisa. Este me le deja un aroma más agradable. Y aunque pueda ser que sea la misma función para el consumidor, según su experiencia o lo que él ya pudo observar, no cumplen tal vez lo mismo, aunque sea el mismo producto, sino que tienen diferentes características. Y es aquí donde entra lo que dice de que igual él considera que existen diferencias relevantes entre ellas, aunque puedan sustituirse de la misma manera. También dice que un ejemplo de un bien sustitutivo perfecto son los bolígrafos de color negro y azul. Para muchos consumidores tener un bolígrafo negro o azul da exactamente lo mismo. De esta forma puedes reemplazar uno con otro y obtener el mismo nivel de utilidad. Para poder entender un poco más este ejemplo, podríamos deducirlo así. Muchas personas utilizan lo que es el bolígrafo rojo para resaltar ciertas frases más importantes o algún concepto. Y cuando ya es la hora de determinar o explicar el desarrollo de ese concepto, pueden utilizar lo que es el bolígrafo azul o negro. Al contrario de otras personas que les da igual usar un bolígrafo negro, azul, eh, es para ellos lo mismo, no tiene nada de diferencia. Así es como los bienes pueden ser sustituidos de diferentes formas o ser utilizados de otras maneras. Ahora tenemos lo que son otros ejemplos de bienes sustitutos, como lo son Coca-Cola y Pepsi. Tenemos de que la necesidad a veces de tomar una bebida carbonatada puede hacer de que prefiramos mejor la Coca-Cola, pero si no encontramos Coca-Cola optamos por la Pepsi, aunque no tenga el mismo sabor, pero satisface en ese momento. Luego tenemos lo que son los autos, la moto, bicicleta y transporte público. Al final pues cada uno sustituye, pero realizan la misma función de darnos un transporte. También tenemos en lo que es la tecnología, las computadoras, como lo son Windows, Mac, Linux, los sistemas, cada quien de acuerdo a la necesidad o la mejor manera de utilizar el sistema o las tareas que se van a realizar dentro de lo que es una etapa de tecnología. Cada, por decirlo así, cada sistema tiene su función y cumple las necesidades del consumidor o de la persona que utiliza dichas herramientas. Y por último tenemos lo que es la mantequilla y margarina. También podríamos añadir lo que son los aceites, ¿verdad? Como lo son Orisol. También lo que tenemos, hay otro que se llama Orisol Oliva. Y así, etcétera. Hay diferentes como también la manteca nieve, que al final vienen siendo productos donde son para cocinar o
pueden ser utilizados de la misma manera, y también puede entrar eso donde el consumidor dice, oh, prefiero mejor la mantequilla, el aceite, porque me quedan mejor las cosas. Y así pues de acuerdo a la necesidad o las experiencias que el consumidor o las personas han vivido, adquieren ciertos productos y optan por sustituir cuando no encuentran lo que desean. En conclusión, tanto bienes complementarios como sustitutivos son importantes para conocer el impacto, las preferencias, comportamientos y demandas del consumidor. Y hasta aquí pues ha llegado mi presentación y gracias por su atención.